Todo acá adelante. ¿Comenzamos? Muy buenas noches, de verdad que es un gran honor. Nos sentimos afortunados y agradecidos por la invitación por segundo año consecutivo de este excelso grupo de cirujanos de columna que se ha llamado Spine Webinar en su 113 sesión. Ha sido de verdad que una tarea titánica durante más de 110 semanas consecutivas poder mantener este ritmo y mantener esta calidad. En el día de hoy tengo también el grato momento de presentar al doctor César Iván Hernández Zamora, que está en su segundo año de su formación en cirugía de columna del Centro 20 de noviembre en la Ciudad de México. Nació el 1 de noviembre de 1992. Es médico adscrito al módulo de cirugía de columna vertebral del IMSS Cuernavaca desde marzo del 24 a marzo del 25. Formación profesional, licenciatura en médico cirujano de la Universidad Autónoma de Aguascalientes entre el 2011 y el 2018 en la especialidad de neurocirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México 2019 al 2024, sede Centro Médico Nacional ICEST 20 de noviembre, Ciudad de México. Pertenece al Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica con el número 1605, con la vigencia del 24 al 29. Actualmente cursando segundo año de cirugía de columna, Centro Médico Nacional ICEST, 20 de noviembre, Ciudad de México. Agradecimiento también, como siempre, al doctor Antonio Sosa y al doctor Guzmán por la invitación. Iván, es todo tuyo la pantalla y el tema. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Yo creo que ya nos hemos visto en algunas pláticas, algunos congresos, gente ya conocida. Bueno, la noche del día de hoy vamos a hablar o a empezar a abrir lo que es el módulo de abordajes anterolaterales. A mí me tocó hablar de lo que es así el tema, ALIF, indicaciones y técnica quirúrgica para prótesis lumbar. Para comenzar con la presentación, vamos a dividir la presentación en varios puntos, en varios temas. El primer punto voy a hablar un poco sobre la historia del abordaje anterior para la columna lumbar, también un poco sobre lo que es el balance sagital a nivel lumbar, la anatomía de la región lumbar, indicaciones para la fusión, la LIF, indicaciones para una prótesis lumbar, una evaluación quirúrgica entre una artrodesis o una artroplastía, la técnica quirúrgica para el abordaje lumbar anterior, una revisión de casos clínicos y por último las conclusiones del tema a tratar es la noche del día de hoy. Bueno, para hablar un poco en cuestión de la historia de la fusión lumbar, tenemos que recordar que como tal los sistemas de fijación, de fusión, se empezaron a describir desde hace más de 100 años con las técnicas de alambrado por el doctor Hadra para pacientes con fracturas por tuberculosis. Posteriormente, en la década de 1930, estamos hablando que hace poco más de 90 años, se describió por primera vez un abordaje anterior para columna lumbar, un abordaje en este caso era transperitoneal. Se describió como un manejo para una espondilolistesis y se usó en ese momento un injerto de hueso autólogo para tratar de buscar una fusión. Conforme fue avanzando la evolución de la historia de la fusión lumbar, pues empezaron a describir ya conceptos biomecánicos, los conceptos correspondientes a las funciones tanto de una columna anterior como una columna posterior, así como la movilidad de cada segmento de la columna vertebral. Ya fue hasta la década de los 80, 88, que se observó una enfermedad en los caballos, supongo que está pues, a los caballos, y una enfermedad cervical que los veterinarios empezaron a describir técnicas quirúrgicas para tratar esta enfermedad de la columna cervical de los caballos. Y a partir de eso se empezaron a implementar otras técnicas que ya se venían tratando de optimizar para empezar a generar implantes. Como tal, los conocemos en hoy en día las cajas intersomáticas, tanto de titanio o como PIC, que hemos estado o que ya conocemos en la actualidad. Ya en cuestión del abordaje o del abordaje para fusión lumbar,
Como vemos, se empezó a describir desde la década de los 30, en el 32-33, los principales implantes que se empezaron a utilizar fue hueso autólogo de la tibia, posteriormente titanio, y como lo comento, en la década del 80, en el 86-87, este es el síndrome que les da a los caballos, que es la enfermedad de Gobler, que es una mielopatía cervical en estos animales que fue posterior a esto, los veterinarios que trataban esto se empezaron a sacar medidas quirúrgicas para tratar y de ahí se empezaron a innovar técnicas hacia los humanos para empezar a generar las cajas que actualmente conocemos para la utilización del abordaje de fusión anterior. En cuestión a la artroplastía, pues este procedimiento surge como objetivo de preservar la movilidad de la columna vertebral. Esto se empezó a describir desde la década de los 60, en el cual pues, empezaron a utilizar ciertos dispositivos para preservar la movilidad de la columna lumbar. Sin embargo, se observaban ciertas complicaciones como subsidencia o fracturas y que posteriormente con el advenimiento de nuevas técnicas, de nuevos instrumentos y tecnologías que se fueron inventando pues, en Francia por el grupo de la Charité, empezaron a implementarse nuevos dispositivos hasta los dispositivos de artroplastía que actualmente conocemos. En cuestión del balance sagital a nivel lumbar, creo que ya en clases anteriores se han hablado, se han enfocado mucho en los parámetros espinopélvicos. Simplemente yo voy a hacer hincapié en algunos parámetros que son de importancia recordar al momento de hablar de sus abordajes anteriores, como lo son el eje vertical sagital, la incidencia pélvica, lo que es la inclinación sacra, la inclinación pélvica, pero principalmente de lo que nos habla este artículo es de la lordosis lumbar, que tanto un abordaje para fusión como una artrodesis, vamos a buscar siempre una restauración o una corrección de la lordosis que pueda haber llegado a perder nuestros pacientes. Como tal, la lordosis lumbar, de las primeras descripciones que se empezaron a hacer, se define como el ángulo que abarca desde la primera vértebra lumbar hasta la plataforma superior de la primera vértebra sacra. Sin embargo, se ha observado que existen o podemos ya dividir a la lordosis lumbar en una lordosis cefálica y una lordosis caudal. La lordosis cefálica correspondiente a los niveles de L1 y L4 y una lordosis caudal de L4-S1. Y actualmente también ciertos estudios nos corresponden o nos hablan más ya de lordosis segmentaria. Este estudio que coloco nos dan estos parámetros o ya empiezan a hacer ciertas mediciones por cada segmento de la columna lumbar. ¿Qué es lo que hay que recargar en esta diapositiva? Es que los segmentos más inferiores correspondientes a L4 y L5, L5 y S1 son los segmentos con mayor o los que más lordosis nos dan a nivel lumbar. Entonces, esto es importante tenerlo siempre en consideración al momento de que vamos a hablar de un abordaje ya sea LIF o una artroplastia de estos segmentos para nuestra posterior planificación quirúrgica. Otra cosa también en cuestión de tener como concepto a esto, pues es los movimientos o la cinemática de la columna lumbar. Vamos a hablar también un poco de lo que es el centro de rotación a nivel de la columna lumbar. Igual, recordando los movimientos que tiene la columna vertebral como en sí, pues tenemos movimientos de flexión, extensión, rotación, lateralización en los cuales los segmentos superiores de la columna lumbar correspondientes a L1, L2, L2, L3 corresponden a que tienen un mayor movimiento de lateralización y los segmentos más inferiores, según esta tabla, los segmentos 4, 5, 5 y 1, la mayor movilidad va a estar dando hacia los movimientos de flexión y extensión en el plano sagital. Ahora, en cuestión de la anatomía de la región, pues es un poco recordar lo que es la anatomía de la pared abdominal, correspondiente a lo que son los músculos rectos anteriores, como los vemos en estas imágenes, que van insertados desde la parrilla costal hasta la sínfisis del pubis y adosados a la línea alba o línea media
en donde también tiene su inserción hacia esta estructura. Igual otros músculos importantes de la pared abdominal, ya en la cara anterolateral, corresponden a lo que son los músculos oblicuo externo y oblicuo interno. Ya en un plano más profundo, vamos a encontrar lo que son los músculos transversos y mucho más profundo, el que siempre tenemos que tener bien y recordar correspondiente la anatomía por la relación que tiene con la columna lumbar, es el músculo psoas, como lo vemos y lo vemos señalado en esta diapositiva. Importante para la movilidad de la columna lumbar. En cuestión también de la anatomía, tanto ya de la cavidad retroperitoneal, vamos a encontrar estructuras que siempre es muy importante recordarlas en cuestión de que pueden tener variantes entre las bifurcaciones de la aorta o de la cava, al igual también del trayecto que presentan los ureteros a través y la relación que tiene este sobre el músculo psoas, junto con la salida de nervios del plexo lumbar. En cuestión de la bifurcación, perdón, de los grandes vasos, vamos a encontrar ciertas variantes, aunque lo más normal es que lo encontremos en una bifurcación entre L4 y L5, vamos a poder encontrar o bifurcaciones muy altas o bifurcaciones bajas, que esto pues sí tenemos que planificarlo o tenerlo en cuenta al momento de nuestra planificación quirúrgica para saber si vamos a poder tener alguna complicación o si podemos acceder hacia esa o a tener como elección este abordaje anterior sin tener una dificultad vascular. Otra de las clasificaciones que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un abordaje anterior tipo ALIF o una artroplastia es la clasificación que los doctores Berbeo y Díaz ya describieron. En cuestión que de la clasificación que ellos nos dieron, la clasificación más ideal para hacer este tipo de abordajes corresponden a la clasificación 3 y 4 de Berbeo Díaz, en donde la bifurcación de las arterias ilíacas es una bifurcación alta y el cual nos permite trabajar o abordar los segmentos 5 y 1 sin dificultad vascular. Pues, es una disección anatómica que hicimos en el laboratorio que nos proporcionaba el hospital, de parte del curso, en el cual, pues, en el modelo anatómico, en el modelo cadavérico, observamos lo que son la disposición de los vasos, de la arteria ilíaca, de la aorta, igual como vemos la bifurcación que es alta y nos deja un espacio o una ventana adecuada para trabajar los segmentos inferiores de L5 y S1. Y igual ejemplificamos algunos otros abordajes como el abordaje oblicuo o un abordaje tipo Exalif, un abordaje lateral, que es una imagen cadavérica. Ahora bien, ya hablando en cuestión de las indicaciones para una técnica de fusión, primero los que se han descrito para este tipo de técnicas, pues es el dolor de tipo axial, la inestabilidad de la columna lumbar que puede ser ocasionada por una espondilolistesis degenerativa o ísmica. Ciertos autores como Bankadis definen la inestabilidad radiográfica de un segmento de movimiento como un movimiento translacional de más de 3 milímetros en niveles por encima de L5S1 o 5 milímetros en L5S1, o una angulación de segmento de movimiento mayor de 10 grados en radiografías de flexión o extensión. Otra indicación son los cambios degenerativos importantes en la columna, en los discos o en las facetas. Es ideal para los segmentos L4, L5, L5, S1, para pacientes con enfermedad de segmento adyacente y pacientes con cirugía lumbar por vía posterior. Como vemos en esta imagen, pues los segmentos ideales, pues podríamos decirlo que es 4, 5, 5, 1 y en una enfermedad degenerativa de la columna ya muy avanzada, en el cual la distribución de las cargas pues empieza a cobrar alteraciones en esto. En cuanto a las contraindicaciones que se han descrito para este tipo de abordaje, pues encontramos que los pacientes tengan algún tipo de infección activa en la pared abdominal, radiación hacia los órganos abdominales, cirugías abdominales previas y niveles superiores o L3, L4. Esto lo pongo así con signos de pregunta porque
He tenido el gusto de conocer profesores, compañeros que ya han egresado del curso, que estas indicaciones pues sí lo han hecho pacientes, por ejemplo, que tienen alguna cirugía abdominal, ya sea una cesárea, una abdominoplastía o incluso reconexiones intestinales, que con ciertos cuidados han podido lograr estos abordajes. E incluso he tenido de mis maestros que han hecho hasta tres niveles mediante este abordaje. Entonces, creo que estas indicaciones y contraindicaciones con el tiempo también se pueden ir modificando, también como hemos visto, dependiendo de las técnicas y de los aparatos y de los sistemas retractores que se vayan implementando más a futuro. En cuestión de los beneficios de la LIF, en comparación a otras técnicas quirúrgicas, lo que siempre se nos va a preguntar o recordar, pues son los grados de fusión en comparación a abordajes posteriores como lo es el PILIF o el TILIF. Según este artículo, el grado de fusión que pretende la LIF es del 95.3% hasta el 97% que presenta, en comparación al TILIF o al PILIF que tienen entre un 80 o un 83% de porcentaje de fusión. Sin embargo, si este otro estudio compara los parámetros en cuestión de calidad de Owestry y de EVA, no hay tanta diferencia entre usar una LIF o un TLIF. Esto ya es un seguimiento, o el mismo artículo recarga en seguimientos pues ya a mayor tiempo, en cuestión de resultados funcionales. Otra cosa que también nos comentan mucho de la LIF es de los beneficios de la LIF, perdón, pues es de que disminuye el tiempo de cirugía, disminuye la pérdida sanguínea en comparación de abordajes posteriores como es el PILIF o el TILIF. Igual, volvemos otra vez a lo mismo que les comentaba hace poco, son los grados de fusión. Sin embargo, en este estudio, en donde comparan también el porcentaje, perdón, de fusión que tuvo el ALIF con el TILIF, el sesgo que presentó es de que en el ALIF se utilizó matriz morfogenética y en el TILIF se utilizó hueso autólogo. Entonces, hay que tener también muy consciente en el estudio que leamos o que encontremos qué tipo de material se usó para buscar la fusión, porque es algo que puede también influir en los resultados. Aunque el hecho de que la LIF tenga una mayor superficie de contacto en comparación de una caja de TLIF, pues también aumenta que el grado de fusión pues, sea mucho mayor. En conclusión, los beneficios de la LIP, pues es que preserva las estructuras posteriores, restablece el balance sagital, hace una descompresión indirecta neuroforaminal, un mayor grado de función en comparación a otras técnicas y un menor tiempo quirúrgico en comparación a otras técnicas de fusión. Ahora bien, ya hablando de lo que es la artroplastía o las indicaciones para prótesis lumbar, pues es un tema que actualmente pues hemos estado teniendo mucha información o se nos ha estado comentando mucho. Para tener estas indicaciones, son indicaciones tal vez muy similares a lo de la LIF en cuestión de que son para pacientes con dolor de tipo axial o dolor tipo discogénico, pero que tenemos que tener un buen protocolo prequirúrgico para saber si a este paciente le conviene más una técnica de artroplastía o una técnica de prótesis que una técnica de fusión. Los criterios generales para la colocación de una prótesis lumbar se han descrito como los que comento aquí en esta tabla, que la terapia conservadora, perdón, tenga más de 6 meses y no tenga buenos resultados, que no tenga inestabilidad o que la inestabilidad sea una espondilolistesis grado 1, que los niveles sean entre 3 y 1 o 4 o 4 o S1, que tenga la maduración esquelética. Sin embargo, este artículo es interesante en cuestión de las indicaciones para seleccionar al paciente, en el cual nos hace mucho énfasis de que tengamos en cuenta los criterios de inclusión que utilizaron o que se utilizan en cada tipo de prótesis para hacer los estudios que se van a avalar por la FDA. En cuestión de la prótesis Prodix L, que salió en 2005, los criterios de inclusión fueron una edad entre 18 a 60 años, con dolor axial que no mejoraba con tratamiento conservador de mayor a 6 meses, con una escala de Owestry mayor a 40% y una enfermedad de un solo segmento entre L3 o S1.
Es importante recordar un poco esto de los criterios porque en este caso nuestros pacientes que tengamos, pues debemos tratar de enfatizarlos o guiarlos en cuestión a los criterios por los cuales fueron creados estos dispositivos. En cuestión, hablando ahora de las contraindicaciones para la colocación de una artroplastia lumbar, son principalmente una que tengamos o que perdamos grados de movilidad. Eso cómo lo buscamos o o es algo que tenemos que buscar en la columna, principalmente la integridad de las facetas cuando los elementos posteriores, en este caso las facetas, empiezan a tener cambios degenerativos con formación de osteofitos, esclerosis o inclusive pues ya ciertos grados de fracturas, pues en este podemos encontrarlo como una contraindicación de la colocación de una artroplastía. Otra de las contraindicaciones, perdón, importantes para la colocación de una artroplastía es la osteoporosis. T-score por abajo de uno son contraindicaciones importantes para la colocación de artroplastia, debido a que pueden ocasionar problemas en las plataformas en donde van adosadas estas prótesis. Y también el tamaño del disco intervertebral. Si el disco intervertebral ya tiene una degeneración importante por abajo del tamaño del 50% del tamaño normal del disco, también no es adecuado o no es conveniente colocar una prótesis. Se nos dan unas medidas que unos han comentado los maestros por abajo de 4 milímetros o de 3 milímetros, que es la altura del disco, pues ya no es muy factible o no sería adecuado que al paciente se le coloque una prótesis lumbar, en este caso. Otro punto, como les comentaba, al momento de hablar de las prótesis lumbares, es hablar mucho de lo que son los centros de rotación porque la prótesis lumbar se describe o su principal función es preservar la movilidad y evitar, en este caso, que el paciente vaya a presentar vaya a presentar enfermedad del segmento adyacente. Lo que se ha descrito en cuestión de los centros de rotación a nivel de la columna lumbar es que se encuentran en el tercio posterior de las plataformas de L1 a L4. Y a nivel de L5S1, el centro de rotación se encuentra sobre el disco intervertebral. Esto es de recordar porque también aquí influye mucho cómo vamos a colocar la prótesis, el dispositivo para artroplastía ya en el paciente. En cuestión también de las prótesis lumbares, pues se pueden dividir en prótesis con restricción o sin restricción. Estos dependen de los grados de movimientos que tenga, perdón. En cuestión de las prótesis con restricción, vamos a encontrar comercialmente la Prodix L, la Maverick o la Flexicore, y prótesis sin restricción o grados de movimiento, que pueden ser hasta 6 grados de movimiento, encontramos la Charité, la Prestige y Acroflex. Esto pues también es importante en cuestión cuando el momento de elegir qué dispositivo de artroplastía vamos a utilizar en el paciente. Ahora, bueno, en cuestión de la evaluación prequirúrgica entre una artrodesis o una artroplastía, creo que tenemos que hacer más que nada una evaluación de 360 grados de la columna lumbar, en el cual tenemos que evaluar cómo están los elementos anteriores y los elementos posteriores, así como todo el conjunto de articulaciones que presenta la columna. Entonces, como punto número uno para saber o para tomar una decisión entre una artrodesis o una artroplastia es identificar el dolor. Si el dolor lumbar es axial o radicular o mixto, saber si el dolor axial es por un origen discogénico o facetario y si el origen por el dolor radicular es por una compresión radicular. Entonces, evaluar bien los elementos anteriores como el disco, los cuerpos vertebrales, ligamentos y los elementos posteriores como las facetas, el ligamento amarillo y las articulaciones y el foramen, ¿no? Para saber o tener una buena semiología del dolor de nuestro paciente. Segundo punto importante es la evaluación de los estudios de imagen, en el cual tenemos que utilizar radiografías dinámicas de la columna lumbar para evaluar la movilidad de esta, estudios de resonancia magnética de columna y la tomografía simple. En este caso ponemos tomografía simple contrastada. Bien.
En el primer punto de las radiografías simples de columna lumbar, pues, ¿para qué nos sirve o para qué nosotros las tenemos que tener en cuenta? Pues es para la medición de los parámetros espinopélvicos, correspondiente a la incidencia pélvica, a la inclinación sacra, la lordosis lumbar, tanto segmentaria, caudal y cefálica. Tips que siempre se me han hecho aquí o se me han dado por mis maestros, pues es que las radiografías tenemos que siempre observar que las cabezas femorales las podamos ver en la toma de estas radiografías para poder hacer así las correctas mediciones. Otro punto también importante al momento de hablar de un abordaje tanto de fusión o como artroplastia es nuestro ángulo de ataque para saber si por la inclinación que tiene el sacro no vamos a tener dificultades técnicas al momento de realizar el procedimiento. Igual, las radiografías en flexión o extensión nos sirven para buscar datos de inestabilidad segmentaria o de listesis a nivel de los segmentos que estamos nosotros buscando, ¿no? Igual, cambios como nos mencionan, con angulaciones de 10 grados o con desplazamientos de las plataformas, pues es importante empezarlas a identificar en estas radiografías simples. En cuestión ya de estudios un poco más avanzados, como lo son los de la resonancia magnética, pues son importantes para hablar y visualizar el grado de estrechamiento del canal raquídeo, del grado de degeneración del disco, de las facetas también y de las plataformas, por ahí comenzar. Como vimos, una evaluación de los elementos anteriores y una evaluación de los elementos posteriores. Y esto más que nada para empezar a identificar en qué proceso degenerativo de la columna nos estamos encontrando. Como vemos en esta imagen de resonancia que ya hay cambios tanto en las plataformas como en los discos y en los elementos posteriores. Otra cosa también importante, como vimos, es una evaluación de 360 grados. Algo que tenemos que siempre evaluar al momento de hacer un abordaje anterior, pues es la visualización de los vasos sanguíneos en cuestión de la bifurcación de la aorta y de la cava, para saber si va a ser factible la realización de un abordaje anterior o con qué dificultades o cómo vamos a poder realizar este tipo de abordajes. Otras cosas que también tenemos que evaluar o que es también importante evaluar es la musculatura paravertebral en cuestión de saber si ya hay cambios debido al proceso degenerativo que está presentando el paciente y ver también qué tanta estabilidad o datos de inestabilidad por imagen nos presentan los pacientes. Igual, la tomografía simple pues, nos sirve para observar datos como el del disco vacío, que nos habla también datos de inestabilidad, osteofitos, también la formación de osteofitos anteriores, pues nos puede conllevar algún riesgo de alguna lesión vascular al momento del desplazamiento de los vasos. Y como vemos también en la imagen axial, pues la degeneración importante a nivel de las facetas que se puede observar en una tomografía simple que nos habla pues ya de una enfermedad degenerativa de la columna pues ya más avanzada, como lo vemos aquí. Y el contraste, bueno, aquí la pedimos mucho más que nada para visualizar las estructuras arteriales y venosas para saber en qué nivel o en qué parte de la columna vertebral encontramos las bifurcaciones y en este caso otras arterias como la iliolumbar, la sacra media o el sacral lateral, que nos puedan presentar alguna dificultad al momento del abordaje. Es un estudio que podemos nosotros tener mucho en cuenta al momento. Y principalmente la fase venosa, que es la que más nos importaría, bueno, las dos nos importan, pero es lo con la que más cuidado debemos de tener al momento de realizar el abordaje anterior. Ahora, tercer punto, en cuestión de la toma de decisiones que yo sé que tal vez ya existen muchos otros artículos en cuestión de la fisiopatología de la degeneración de la columna vertebral, pero hay que recordar muy bien lo que se ha establecido, que es la triada de Clicardi-Willis, en el cual ellos dividieron la degeneración de la columna lumbar en tres estadios, en tres etapas. Primero que la disfunción,
después la inestabilidad y la estabilización. En la disfunción, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que ellos nos describen es una disminución del tamaño del disco intervertebral. Posteriormente la inestabilidad, pues ya ciertos grados de listesis, o en este caso, pues sí, de inestabilidad, y ya en la estabilización, pues se va a encontrar pues ya formación de osteofitos, de, de artrodesis ya por las facetas, y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque pongo así un esquema sencillo en cuestión de saber para qué va, si para para un procedimiento de artroplastia o para un procedimiento de fusión. ¿Cómo lo podemos resumir? En personas que tengan una enfermedad degenerativa de la columna en un estadio temprano, en los primeros estadios que nos marca Cricardi-Willis, podemos ofrecer una artroplastia, o en estadios ya más avanzados, pues empezar a hablar ya de un procedimiento de fusión. Y tal vez sí, como hemos comentado, tal vez algunos han visto que pacientes jóvenes pues se les ofrece más o se les puede llegar a ofrecer más un procedimiento de artroplastia que en pacientes más grandes. Sí, obviamente entre más jóvenes tengamos o más jóvenes esté el paciente, pues este proceso de degeneración pues va a ser menor. Pero también puede ser que existan pacientes por arriba de 40 o 50 años en donde la columna lumbar no tenga un proceso degenerativo tan importante y en donde la colocación de una prótesis lumbar también pueda ayudar a este tipo de pacientes. Y bueno, este es otro de las cosas que yo creo que también ya han comentado en cuestión de este programa, que es el Surgimap, que también ayuda a planificar ya una vez cuestión de la cirugía, el tamaño de la caja, el tipo de lordosis que le puedes dar, y pues con esto pues llevar un poco más cuestión al procedimiento, ya llevarlo al procedimiento. Bueno. En cuestión ya a la técnica quirúrgica, el posicionamiento. La primera posición que se describió para el abordaje anterior fue la posición que se conoce como Da Vinci, que es como la imagen, pintura que se describe en esta imagen. Ay, en esta posición, con los brazos extendidos, las piernas extendidas para realizar el abordaje. Sin embargo, también se han hecho ya modificaciones para este abordaje para poder que tanto el cirujano como el paciente pues tenga una mayor confort en el momento del posicionamiento. Tenemos que cuidar la colocación del fluoroscopio, como vemos aquí en la imagen. Sujetamos los brazos, protegiendo los codos, con una ligera flexión de las piernas para relajar la pared abdominal también y y posteriormente empezar a realizar el marcaje fluoroscópico. Tanto que el fluoroscopio nos ayude para proyecciones tanto en AP y lateral. Y en cuestión de la incisión y el marcaje fluoroscópico, pues han descrito que hay ciertos landmarks para identificar los segmentos 4.5, 5.1, 3.4 en la pared abdominal. Esto, como lo vemos ejemplificado, tanto en la imagen como en la imagen del paciente, para identificar el nivel que vamos a trabajar. E igual, recordar las características que tenemos que cuidar en nuestras radiografías anteroposteriores, que tenemos que tener los pedículos equidistantes, las espinosas paralelas unas a las otras, las plataformas en una sola imagen, tanto en las radiografías AP como laterales. Y en cuestión de la apertura de línea media, pues tenemos, o se han descrito diversos tipos de separadores para este tipo de abordajes. En este caso, pues vemos separador, en el cual pues se realiza primero una incisión sobre la línea media, bueno, hablando de un abordaje por línea media, buscando la línea alba, posteriormente la desinserción de estos músculos hasta encontrar el peritoneo, como lo vemos aquí en la imagen. Posteriormente se hace una disección de la bolsa peritoneal hasta empezar a visualizar los grandes vasos y el músculo psoas. Como lo vemos aquí, vemos la vena ilíaca. Y en este caso, si vamos a trabajar segmentos de 4 o 5, una de las venas que tenemos que buscar, debido a que puede presentar una lesión al momento de la movilización, es la vena iliolumbar. En la imagen lo que vemos es que se liga esta vena para poder hacer la tracción con los separadores y evitar un desgarro de esta y posteriormente un sangrado importante venoso.
Entonces es importante identificar. Igual las ven los vasos sacros medios coagularlos porque también pueden presentar ciertos sangrados al momento de estar manipulando ya la colocación de la artroplastía como artrodesis a nivel de 4,5,5,1. Posteriormente, pues ya se hace la disectomía del nivel, como lo vemos aquí en la imagen. Y bueno, más adelante voy a seguir con, en este caso, como son dos temas diferentes, pues con uno ejemplificado con uno del otro. Para comenzar con los casos clínicos, voy a presentarles primero este caso. Una paciente de 30 años, ella presenta un dolor axial, un EVA bajo, 3 de 10, un Westry 18, su índice de masa corporal es de 28 y es una paciente sin enfermedades. Ella llega con su primer médico con esta resonancia magnética en el 2018. Eh, Observamos que pues sí hay ciertos cambios degenerativos, principalmente a nivel de L5S1, pero los demás segmentos de la columna lumbar se observan adecuados, se observan bien sin tanto problema. Igual vemos que el tipo de dolor del paciente pues no es tan incapacitante. Voy a pasar a otras proyecciones del mismo estudio del 2018. Vemos ahí las facetas, vemos que, como vimos, la evaluación tanto de los elementos anteriores como elementos posteriores. Sí hay una hernia que está lastimando un poco, pero hasta aquí no sé si alguien de la audiencia quisiera opinar en cuestión de algún tipo de manejo que se le pueda o que le podemos haber ofrecido a este paciente. No sé si alguien quisiera del público participar. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Una endoscópica, Puede ser ¿vale? en... Ujú. Una biportal, uniportal, o una tubular, o una mini open, Ok, ok, ¿no? doctor. Ok. Hay como, hay como cuatro opciones. Hay Yo le, varias opciones. yo, No yo estamos le hablando daría de el un manejo nivel, ¿no? conservador, Iván. A un manejo conservador. Yo le daría manejo conservador y esperar a dónde vamos. Realmente las protusiones ahí discales pues están pequeñas. Yo creo que puede tolerar vigilancia y obviamente completarle con radiografías dinámicas, pero sería mi primera propuesta, manejo conservador. Ok. Bueno. Así, esta ya es una resonancia de un año posterior, del 2019. Sí, en esta primera instancia se optó primero por un manejo conservador. Esa es la radiografía, perdón, esa es la resonancia a un año de seguimiento. Seguimos viendo que siguen habiendo cambios sobre el nivel de L5S1 y los demás niveles se observan pues, muy parecidos a los de un año anterior. Volvemos a ver, sí, como comentó el doctor, pues tenemos un problema de una compresión radicular, pero aquí la paciente no se quejaba tanto de dolor hacia las piernas, dolor radicular, sino su queja principal era un dolor axial. Vemos el segmento, otra vez sí vemos esa protrusión que tiene y pues ahí, ahora sí, ya con 2 años de seguimiento se dio manejo conservador. No sé si alguien otra vez quisiera opinar qué tipo de manejo le podemos haber ofrecido a este paciente. Ya nos comentaron, pudo haber sido un procedimiento endoscópico, un procedimiento tubular, un procedimiento de descompresión. No sé si alguien quisiera agregar más de lo que ya han comentado los doctores. Sí, fíjate, tienes un Osvestri de 18% en la primera evaluación. ¿Cuánto tienes de discapacidad según la escala de Osvestri esta segunda oportunidad? Yo creo que eso es importante. Ah, bueno, esto sí nos comenta que ella, como hasta aquí donde lo estoy mostrando, es antes de que llegara con nosotros. Pero sí nos comentaba que era 18, o sea, todavía no vamos como llegó. Pero sí decía que ella no estaba tan mal, ¿sí? Porque ahorita más adelante les voy a comentar cómo es que llegó con nosotros. Porque operar a un paciente que tiene dolor axial y tú consideras que hay una disarmonía en esa articulación, pero solamente tiene 18%, que no tiene discapacidad, yo creo que cualquier acto quirúrgico acá para dolor axial, no estoy hablando de descompresiva, aunque tú dijiste que ahora mejoró el dolor en las piernas, yo creo que hubiese sido exagerado no seguir esperando
en esta oportunidad. Ok, ok. Si todavía está por debajo del 40% de Ovestri. Sí, sin duda. También yo optaría otra vez por el manejo conservador o hacerle un bloqueo incluso para dolor, pero no más. Ok. Ahí mencionas una EVA de 3 3 de de 10 10. sí, Entonces, decía que era muy poco, sí. es un dolor que te puede tolerar bien, o sea, puede hacer todas sus actividades. Sí tiene dolor y creo que con el analgésico o con otro tratamiento conservador podemos seguir haciéndole el seguimiento hasta que nos dé otra sintomatología más intensa. Ok. Bueno, la verdad, pues muchas gracias por los comentarios, doctores. Pues Ánimo, vamos a ver qué pasó. que lo que viene está peor. Bueno, entonces ya aquí, pues yo le pongo toma de decisión de otro cirujano. El cirujano que la vio en primera instancia, que fue el que después nos terminó refiriendo, pues hizo este procedimiento ya en 2020, o sea, ya después de 2 años de evolución, en donde hizo una disectomía, una laminectomía y la colocación de una instrumentación desde L3, L4, L5 y S1. Vemos aquí el nivel de L4, L5, también vemos los cambios y el nivel de L5, S1. Y ahora sí, esto es la colocación de los tornillos y aquí pues notamos algo, ¿no? La colocación o la violación del tornillo del lado derecho hacia el canal. Y pues obviamente la paciente pues siguió, o más bien aumentó el dolor y las molestias que presentaba. Posteriormente regresa con su médico. Él hace un retiro de la instrumentación más recolocación del tornillo de S1 y coloca una caja intersomática en ese nivel. Hace la recolocación, vemos aquí que pues ya vuelve bueno, lo vuelve a recolocar y ya no lastima el canal. Vemos aquí también la caja, puso una banana sobre esta parte. Y bueno, ya cuando llega con nosotros a lista el 20 de noviembre, la paciente ya tiene 36 años. Ella llega en 2023, llega ya en silla de ruedas, con un EVA 10 de 10, con un Odwestry de 62, con un índice de masa corporal de 34 y con un uso de opioides de forma crónica. Esta es la resonancia con la cual ella llega aquí al hospital, llega a nuestra consulta y pues también vemos unos datos de, pues, de una fístula contenida que ya se presenta en la paciente. Vemos esto, los segmentos, el disco y la caja y pues la paciente tanto se quejaba ya de un dolor axial como un dolor radicular. O sea, estamos hablando de una paciente pues muy diferente a como inició su historia, ¿no? Bueno, aquí alguna sugerencia para manejar este caso. Eso se llama una catástrofe. Sí. Bueno, ¿Eh? fíjate, como esto es un podio para la discusión, yo siempre digo que lo más importante es saber qué está pasando. O sea, en este momento, saber qué le está doliendo al paciente, porque si no vamos a ir de catástrofe en catástrofe. O sea, ¿qué pasó aquí? Ahora tiene dolor miofacial, está en pseudoartrosis. O sea, ¿qué le está doliendo Fístula, ahora? fístula. ¿Por qué pasó de un 18 a un 62% y pasó de un 3 sobre 10 a un 10 sobre 10? O sea, tenemos que conocer ahora qué está sucediendo para poder dar una solución, porque ya vimos que pasó algo que no debió haber pasado. La operaron, pero además tuvo una complicación que puede tener cualquiera, pero tuvo una complicación en un paciente sin indicación. Entonces, ahora, ¿qué le duele para no volver a cometer otro error? Yo creo que ese es lo más importante evaluar en este paciente. Bueno, ya aquí, cuando llegó con Correcto. nosotros, ya empezamos con todo el protocolo. Eh, bueno, pongo así las imágenes representativas. Ya la electrohemografía, pues sí traía datos de agudización de L5, S1, principalmente del lado derecho. Vemos la caja, bueno, regresar un poco a la imagen. La caja o la que se colocó, pues tenía contacto sobre la raíz del lado izquierdo también. Eh, Ahorita, bueno, voy a seguir más con el caso.
pero pues tanto era más que nada un dolor axial lo que a la paciente le molestaba y con irradiación a la pierna del lado izquierdo, que pues eso pues no lo tenía, ese dolor axial y dolor radicular hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Buenas noches, Iván, Sí, doctor. doctor Bellera. Parece que al doctor Bellera le vi un caso que nos mostró, pues que es igual, vamos a hacer un abordaje por vía anterior y retirar la caja y ponerle una más ancha, con mayor superficie de contacto, que es la que nos pudiera descomprimir, y liberar la raíz. Creo que sí es el caso que presentó el doctor Bellera. No sé si usted me quiera sacar de esa duda, doctor. Sí, tenemos varios casos o sea, de retiro de cajas de TLIF en el canal y colocación de cajas de ALIF. Tenemos varios, incluso cajas PLIF, y tenemos también casos de XLIF migrado que lo hemos retirado y lo hemos convertido en un ALIF. Correcto. Claro, pero fíjate donde caímos, ¿no? Una fijación, porque todavía no está fusionado, de dos niveles en un paciente que tal vez no tenía criterio quirúrgico. Ahora tienes un L4, L5 entre cuatro tornillos también, y tienes un desbalance eh, en esa articulación con una caja que está en el foramen. Sí, Entonces, algo que no debe pasar ahora es mucho más complicado. mm, Es lo que haríamos, como dice el doctor Guzmán, pues, en este caso ya la articulación de 4 o 5 pues está también tomada. Yo creo que aflojaríamos los tornillos, perdón, las tuercas, con una incisión sobre las tuercas para ser lo menos agresivo. Iríamos por delante y colocaríamos un alif en L4, L5 y uno en 5-1. Voltearíamos al paciente y daríamos, ni siquiera dar compresión, porque ya es suficiente y luego apretaríamos las tuercas y haríamos un alif de dos niveles, 360 grados. ok. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Perdón, investigaron si habían datos de infección. Alcanzo a observar una interfase del tornillo y algunas alteraciones ahí que pudieran hacerme pensar en un proceso infeccioso agregado. ¿Investigaron sobre eso? Sí, antes de que ingresara, bueno, antes de que pues sí les tomamos PCR, BCG, bueno, su biometría hemática. Bueno, eso que se observa, esta resonancia, pues ya es a 2 años posteriores del procedimiento que le realizaron de la colocación del TILIF, bueno, perdón, sí, de la caja y la reinstrumentación que se le hizo a la paciente. Pero sí no tenía datos de infección, doctor. Claro, Gracias. ya estamos hablando a 2 años de probablemente no, además de la mala colocación o migración de la caja, está en pseudoartrosis, ya tiene Sí. 2 años. Entonces, vamos a ir a una cirugía con un diagnóstico ya preciso. Ujú. Bueno, lo que hicimos de aquí, nos enfocamos nada más a un nivel que fue 5-1. Hicimos en posición única, en un Exalif, para el retiro y recolocación de la instrumentación. Como comentó, lo pusimos en posición lateral, hicimos una incisión paramedial, tipo Wisit, para retiro del tornillo y de las barras. Y por la parte anterior, pues la disectomía, el retiro de la caja por vía anterior y lo que faltaba la disectomía y la colocación de una caja, pues como comentaba el doctor Guzmán, de mayor calibre, de mayor superficie de contacto, como es una caja ALIF. Igual ya, bueno, esto también un abordaje anterior, que es un abordaje extremo anterior, como el abordaje anterior. Igual vemos la importancia de recordar la anatomía del peritoneo. Las ventajas también en pacientes con una obesidad importante es de que nos ayuda a la movilización de los intestinos, ¿no? Por la misma gravedad que en la cual colocamos al paciente. Este igual son las imágenes del paciente y aquí pues es la colocación pues de la caja, ya una vez retirada la caja que tenía de TLIF, ya la colocación de la caja anterior
como comentaba el doctor, soltamos la barra, soltamos los tornillos y posteriormente volvimos a colocar la barra y los tornillos de bloqueo que tenía el paciente. Pues ya la tomografía ya con la caja, con el tamaño que tenemos aquí, y pues ese es el primer caso. Creo que es un caso pues interesante, ¿sí? ¿Vi mal o había unos tornillos en los pedículos de 4? Aquí. ¿Habían hecho 4, 5 y 5, 1 Ah, sí. la Primero, primera vez? sí, la primera vez, y después lo Ajá, y bajaron. no les dio como susto no hacer nada en 4 o 5 con Ahora sí, probablemente una faceta violentada, un músculo inferiorizado. probablemente, y bueno, aquí también lo que siempre nos dicen es de que ya pacientes con este tipo de, pues, de más de 2 cirugías, 3 cirugías, inclusive también algunos mencionaban pues ya darlo por, digamos, ya no hacer ningún procedimiento y a lo mejor algo más paliativo como un estimulador. Tal vez ya no quisimos nosotros hacer algo más arriba, como comentaba, tal vez en 4 o 5 por esos tornillos que ya tuvo. Nos enfocamos más al nivel que veíamos que estaba más lastimado, tanto en los estudios y por esa caja que veíamos sobre la raíz, sobre la compresión sobre la raíz. Y decidimos nada más trabajar ese nivel. Pregunta a un doctor del público, el doctor Luis Carius, que si le resolviste o no el problema de la fístula, porque ahí en el estudio por resonancia magnética, en el T2 ahí se ven las Ah, dos sí. zonas hiperintensas. En cuestión de eso, como fue el abordaje, el primer abordaje, como lo vemos aquí, que se le hizo a esa paciente, fue un abordaje por línea media. Y debemos pensar que esa fístula que ella tiene o que presentó, pues fue al momento de la recolocación del tornillo que se desvió. Hicimos el abordaje no otra vez por esa misma incisión para evitar que esa fístula que ya parece que está contenida, hicimos la incisión para mediana, para solamente, ahora sí, desarmar, aflojar el tornillo y la barra y posteriormente colocar nuevamente esa instrumentación para no tratar de meternos sobre una área que ya estaba trabajada donde había mayor riesgo de generar eso de la fístula. Afortunadamente esa paciente pues no generó más problemas ya posteriormente en el seguimiento. Hola César, ¿cómo estás? Es el Ah, ¿qué doctor tal, Doc? Sánchez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Interesante caso. Fíjate que concuerdo con el doctor Bellera de hablar de objetivos, porque ¿qué estábamos operando? ¿Qué se pretendía con el ALIF? Habían datos de pseudoartrosis, la tomografía tenía radiolucidez en los tornillos, había hundimiento de la caja. ¿Qué le dolía en realidad? Era dolor axial, pero podía ser la faceta, podía ser el sacroiliaca, podía ser una infección. Yo creo que estos casos así hay que identificar muy bien el objetivo. Yo creo que hubiera sido muy bueno hacerle un gammagrama en estos casos para saber qué le duele, porque qué tal si el problema no era la caja, si era otra cosa, o si era el mismo problema que tuvo antes de las cirugías. Yo creo que los objetivos son muy, muy importantes. ¿Qué tal si le duele el disco del E4, L5 y no se incluyó en la instrumentación la última y debió haberse fusionado? Creo que el caso obviamente trae controversia, pero creo que se le pudo haber sacado más jugo y haber objetivado los diagnósticos, por ejemplo, de pseudoartrosis, o si tenía fibrosis perirradicular, bueno, un montón de causas en estos pacientes de dolor, a veces hasta psicógeno también. Yo creo que el estudio del paciente con síndrome espinal persistente, dolor espinal persistente, creo que es más complejo de una mera resonancia nada más. Sí, claro, como dice, ya en estos pacientes que son sobretratados, pues sí es importante, como dice, ver las metas y en cuestión de identificar qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque pues también ofrecerle un procedimiento en el cual pues tal vez no vamos a resolver completamente las molestias que tiene, pues también no es pues lo más adecuado, ¿no? Sí, claro, Consideraron la, de eso, los objetivos, pues, es lo que Ujú. me refiero. Yo no sabemos si, claro, el periodo de seguimiento de este paciente para ver si en realidad la alternativa que se
dio resultados, porque si no fuera una tercera cirugía ya, ¿no? Sí, claro, sí, ya, bueno, cuarta. Cuarta, entonces, fíjate. Y otra cosa, un estimulador aquí pues no sería factible, pues el dolor es axial. Recuerden que para estimuladores es mejor cuando el dolor es radicular. Ujú. Cuando solo eso, pues, Sí, sí, no, como para dices, agregar, sí, pues. sí, es un caso, pues como dices, que se presta a mucha discusión, ¿no? Por todo lo que pasó, que inclusive también me gustó ponerlo, porque tal vez, como vimos, es una paciente de 30 años, que empezó con puro dolor axial, y que Claro. que lo mejor tal vez una colocación de una artroplastia pudo haber ayudado en su momento, en lugar de pues haber hecho pues toda esa instrumentación que a ella se le colocó, ¿no? Que a lo mejor sí pudo haber sido iniciando el protocolo, pues una buena paciente para hacer una artroplastía. Iván, tú colocaste el artículo inicial de las indicaciones, muy viejo el artículo porque ese fue el del PRODIS, el 2005, decía que las indicaciones, Osvestri mayor de 40, esta paciente tenía 18, este paciente no tenía criterio para nada de instrumentación. Ah, sí, digo, sí, Acuérdate, tu lámina que colocaste es 6 meses o más de tratamiento conservador, Osvestri por encima de 40%. Esta paciente tenía 18 y la segunda vez no sabemos cuánto, porque no es un paciente tuyo, pero con 18% es un paciente que no tiene criterio quirúrgico para nada. Tal vez un bloqueo y todas esas cosas, mandarle al psicólogo, como dice José Francisco, cualquier cosa, sí, o al reumatólogo, pero no tiene criterio quirúrgico. ¿Ok? sí, o sea, sí, sí, Ni para digo, artroplastia, o sea, para nada de eso. Para que quede claro, porque tú lo presentaste, un Osvestil por encima de 40%. ujú, Es el artículo original del 2005. sí, sí, sí. Lo que pasa, doctor Bellera, es que este tipo de pacientes ya están llegando a la consulta. Vamos, los que hacemos columna, los que ya estamos en los servicios, que ya están sistematizados, organizados, que ya tenemos fellow, entrenamientos, que hemos hecho mucha práctica en cuanto al manejo de la patología de la columna lumbar, un servicio que está dedicado a la patología de la columna lo maneja de manera conservadora. Lo que sí le comento a usted es que ya están llegando este tipo de pacientes y el doctor José Francisco ya nos dio una pauta, ¿no? De que qué hacemos con este tipo de pacientes que nos llegan hacia la consulta externa. Por ahí dijeron, gamagrama, resonancia, estudio dinámico, tomografía, electromiografía y párele de contar, ¿no? La parte psicológica. Entonces no hay como esas guías, ¿no? Sino que estamos haciendo una parte de un análisis en ver de dónde se origina el dolor y puede estar ahí en ese nivel de L5, S1, porque ahí el origen, ahí se presentó y la reflexión o el que lo haya operado ya es una historia. Aquí lo más importante es ver si nosotros con este ejercicio que estamos haciendo pudiéramos tener unas guías claras o más ser más objetivo, porque aquí ya nos están brindando los abordajes anterolaterales, que es una de las opciones que un cirujano tiene que pensar cuando le llega a un paciente de estas características. Si es un problema de dolor radicular puro, quizá la endoscópica o hacer la liberación, pero es un problema más complejo, es un problema que sí hay que analizarlo, que sí hay que subirlo a la mesa, hay que discutirlo y tomar la mejor decisión, porque se puede operar el paciente y resulta que siga igual, ¿no? Entonces, es muy interesante este caso que está presentando el doctor César Iván. Lo único que yo hubiese hecho distinto es haber hecho algún gesto en 4/5, por ejemplo, un bloqueo facetario o con todas las críticas que tiene la discografía, una discografía 4/5, me hubiese quedado tranquilo sabiendo que, como dice el doctor José Francisco,
no hay fuente dolorosa de ese segmento, antes que pases con el postoperatorio, pues. ¿sí? Bueno, pues ¿Vas sí, a seguir con el sí. caso o Sí, tienes bueno, otro? voy a poner otro caso. Ah, Sí, pues, es un caso, como dicen, muy interesante, interesante, sí. ¿no? Por todo lo Resultado, que ¿cuál fue el resultado clínico, el outcome postoperatorio de este paciente? mejoró. ¿Cómo le fue? Mejoró el dolor radicular. Pues eso sí, ¿Radicular mejoró. solamente? Sí, por el momento, porque como dice, también, como dicen, si la paciente ya trae un problema ahí de índole psiquiátrico, también el uso, como se llama, uso crónico de opioides, pues sí, mencionaba demasiado dolor, pero ya en cuestión de la radiculopatía que tenía, ese sí mejoró en cuestión de retirar la caja y colocar una caja más amplia. Es decir, las indicaciones o los beneficios de la LIF en cuestión que nos comentan de una descompresión indirecta, pues sí, sí lo vimos en este caso, ¿no? Como, Ajá, y, como y tienes resultado. relación a el osvestri postoperatorio. O sea, porque el balance, el footprint, la armonización de 5.1 está hecha. O sea, tienes una caja grande, tienes una caja con una buena cobertura, una foraminotomía indirecta hecha. Eh, ¿Cuánto de Ovestri le quedó de dolor lumbar? Pues ahí sí ya lo valoramos posterior al Street y apenas vamos a tener la consulta de ella de los 3 meses de la cirugía, pero de que bajó del 60, la verdad es por cuyo índole, lo evaluamos todavía en un 45, 40, o sea, un Street todavía elevado. Alto, Sí. alto. Entonces, vamos a ver ya con el paso del seguimiento, porque este paciente es de este año, qué tanto pues mejora esa evaluación. Bueno, ese es lo mismo. Ahora, vamos a otro caso. Esta es una paciente, 32 años, es cardiólogo intervencionista, tiene dolor axial, también tiene un óvulo pequeño, 18, 4 de 10, un índice de masa corporal 22, es una paciente delgada. Si nos llega, como dice el doctor, llega ya a nuestra consulta, es paciente, otra vez médico, es una paciente que está informada, que también fue compañera de aquí del hospital y que también, sí, como dice, ya hay pacientes que nos llegan ya directamente a preguntar por por otras alternativas, ¿no? ¿Por qué alternativas tiene? Estos son las radiografías, como vimos, radiografías dinámicas de la paciente. Tiene buenos parámetros en cuestión de la lordosis lumbar, la lordosis segmentaria, los parámetros también segmentarios que vemos aquí, conserva una buena lordosis. Y en cuestión de la evaluación, perdón, de la tomografía, vemos que no hay cambios tan importantes a nivel de las facetas, o vamos aquí a nivel 5.1, igual sobre las plataformas, pero que también de las cosas que nos comentan, el tamaño del disco, o de todos los discos que vemos, el más lastimado es un 5.1. Como le comenté aquí, la paciente pues se informa directamente, esta paciente nos llega a preguntar sobre la opción de una prótesis lumbar. De aquí empezamos ya a tener este recurso y pues ahora sí, por parte también de que vemos que es una paciente o que es un profesionista que ya poco a poco empieza a preguntar de esto y que le es incapacitante ya posteriormente en procedimientos, como digo, es cardiólogo intervencionista, si nos comenta que posterior de ya de un rato de estar en la sala de hemodinamia, pues aumente el dolor axial, que sí se le estuvo manejando con AINES, con Celecoxib, Tirocoxib, pero que ella también por la demanda y también que tiene el chaleco de plomo al momento de estar haciendo el procedimiento, pues empieza a aumentar el dolor y que posteriormente pues sí le fue aumentando más de cómo lo llegamos. Entonces sí, ella sí nos llega un poco más solicitando este procedimiento. Vemos aquí el disco en el corte axial, es solamente un nivel, como digo, la curvatura está preservada, o sea, la lordosis no está alterada completamente. En ella, pues sí colocamos una prótesis de disco y aquí estamos la colocación de esta prótesis y pues ahora sí la colocación de esta artroplastia al nivel de 5.1 en el caso de esta paciente. Digo, es una paciente pues muy diferente a la que comentamos en primera instancia, ¿no?
Es igual, no sé, aquí comentarios que nos quieran preguntar o hacer respecto a este segundo caso, que sí, yo creo que es más tranquilo al primero que presenté, ¿no? Claro, Sí, pero me sigo quedando inconforme con ese 18 de Osvestri. ¿Será que sacaste mal la cuenta y tenía más? La verdad, tal vez sí, doctor, ahí. Pero digo, ahí sí es más que nada, digo, este es un caso muy diferente, digo, es de las primeras pacientes que empezamos nosotros a meter aquí ya para prótesis artroplástica lumbar, y como digo, es paciente que ya, como dice el doctor, que inclusive pues ya vienen más informadas o a pedir ese tipo de procedimientos, ¿no? Claro, Iván, en la placa AP, pues tiene, no hace justicia porque está rotada, ¿no? Sí, Como para hablar de una de implantación que esté bien colocado, sí, subóptima u óptima, está rotada. sí, Iván, si tú te das eh, cuenta, son criterios totalmente diferentes el uno con el otro. Este es de una escuela. Este es alguien que ya tiene, vamos, análisis, reflexión, tiene objetivos, tiene todo para poder hacer un procedimiento. Como dice el doctor Bellera, cuánto tenía de Street o sí. de EVA, etcétera, pero ustedes lo subieron a la mesa, lo consensaron, lo analizaron y tomaron la decisión de hacer una artroplastía. Y creo que la paciente está evolucionando bien al otro caso, ¿no? Que no son casos de revisión, no son sistematizados, no llevan como que lo que nosotros le llamamos, ¿no? El, el- las guías, ¿no? De la práctica clínica o de los servicios especializados que manejan este tipo de problemas. O lo que nosotros ya llamamos en la medicina resolución de problemas basados en evidencia, ¿no? Entonces, si tú ves las dos escuelas, creo que esta que tú nos estás mostrando, creo que cumple con todas las características para tener este resultado que para mí, si tiene más Street, como dice el doctor Villa, si tiene más y estaba bien indicada, creo que es un resultado excelente, ¿no? Es de lo que realmente nos deja este aprendizaje, lo que hacían allá y lo que se hace es precisamente, y este tipo de sesiones o este tipo de plataformas educativas nos permite hacer el análisis de lo que hicieron anterior y lo que se está haciendo con estas bases, pero ya más científicas, ¿no? Ya más con otra estructura en pacientes jóvenes, biomecánicamente puede estar estable con una lesión del disco, un Friedman 4 o 5, etcétera, con un EVA o con un overstream más alto y que decidieron hacer un procedimiento quirúrgico, pero en base a un análisis, ¿no? Que eso es lo que yo entiendo este caso que tú acabas de presentar. Sí, Eh, muy bien. si Iván, me, yo quería acotar si me algo. permiten, eh, si me permiten opinar, eh, yo creo que estoy de acuerdo en este caso con el doctor Bellera. Si los datos que nos dan son correctos, el paciente no es candidato a una artroplastía. Definitivamente sabemos que si existe un problema de columna vertebral, el que llames por una discartrosis, en este caso L5S1, existe ya una inestabilidad que puede ser axial o puede ser, como lo mencionaste, es mixta, radicular. Esto ya tiene una inferencia de que algo está pasando, pero con ese Oswestry, pues no tiene indicación quirúrgica real. Y algo muy importante y que lo mencionaste muchas veces, el paciente llegó pidiendo. Yo creo que el paciente no tiene que pedir, el médico es el que tiene que indicar lo que es correcto. Con respecto a lo que menciona el doctor Guzmán, todos los hospitales tenemos o se tienen en los hospitales, institutos y los grandes hospitales, se tienen protocolos bien establecidos de manejo. Este paciente está fuera de protocolo totalmente. Solamente cuando existe un protocolo de investigación en el cual precisamente se consensa en una sesión clínica y se establece un protocolo nuevo
para pacientes con Oswestry menores, entonces sí está justificado. Pero yo creo que esta paciente era candidata a tratamiento conservador y a otros medios, a pensar en otros procedimientos quirúrgicos menores, perdón, antes de pensar en una artroplastía. Yo soy amante de la artroplastía, la hice durante muchos años, puse muchas prótesis de diferentes tipos, pero aquí sí veo que hay una sobreindicación en esta paciente, a menos que exista un protocolo en el hospital que lo justifique. Sí, o sea, como dices, sí, también son esas cosas que vamos a ir viendo, como dice el doctor también Guzmán, de ir empezando a tener esos criterios, ¿no? Tenemos esos foros, pues también nos ayudan a nosotros a saber las opiniones que nos pueden estar dando para, en este caso, pues tomarlas más en cuenta en futuros casos. Aunque es muy válida la opinión que el doctor Víctor me está comentando también en esta parte. Nada más para repasar, Iván, porque sí hay residentes en la audiencia y yo creo que hay que tener muy claros los criterios, tanto para prótesis como ALIF, porque ¿por qué no ALIF? Porque hay ciertos detalles, no solamente la parte clínica, sino también morfológica, pareciera haber cierta eh, escoliosis también, así sea pequeña, no son los pacientes ideales para artroplastía. Recuerden que hay más contraindicaciones que indicaciones para la artroplastía, la musculatura paravertebral también, que el paciente pues tenga actividad física, que no sea sedentario, que no hayan anomalías de la transición lumbosacra, la, la, la salud de las facetas también. Al final, cuando pones un algoritmo todo, pues alguna cosa vas a tener en contra de poner la prótesis y terminas poniendo a LIF si hay datos de instrumentación. Entonces es importante tener en cuenta, o no sé si hubiera sido muy bueno, como que el paciente ideal para prótesis o las contraindicaciones bien claras, porque a veces podemos sobreindicar y ese paciente puede terminar en un desastre también. Estoy de acuerdo con la audiencia, con los comentarios, pues que tal vez se exageró un poquito. Oye, pero buenas noches otra vez. Bueno, creo que no está totalmente alineada, ¿no? Y sería una no Está estructural. rotada un poco, pero Está un sí, poquito si ves rotadita. el E5 con S1, sí está en línea media y las demás están rotadas. Ujú. Tal vez no está bien el rayo, pero sí hay que tener muy en claro que un paciente con, así sea con una escoliosis, cambia el centro de rotación y pues ahí mejor Ok. hacer un ALIF, pues, Una claro. sí. Pero Y hay que estar muy pilas con las apófisis transversas del E5, porque si hay un dato ahí de un síndrome de Bertolotti, algo, ese paciente no Mm. tiene indicación de artroplastía, porque ya sería una deformidad. Entonces las deformidades no van para artroplastías. Entre Claro, otras cosas, pues la pero escoliosis, las anomalías de la transición, pacientes con sacroileitis, etcétera, etcétera, etcétera. claro, pero comentaste algo, ¿no, Iván? Yo alcancé a percibir algo que decías, bueno, que tenías un Owestri de 18, pero comentaste, como ella es radiólogo intervencionista, o sea, le daba más dolor, ¿no? Por lo que entiendo. Y la Sí, es que pregunta ella es, ¿le llegó, primero lo incapacitaba este dolor? comentábamos, y Ajá, aumentaba el dolor después de la jornada laboral. O sea, sí, ok, después, por mismo los procedimientos que ella hace con el tiempo de estar con el chaleco de plomo y todo, pues aumentaba el dolor axial. O sea, también esa fue una de las cosas que notamos o que vimos en esta paciente. ok. Sí, una sola cosa a algo que dijo José Francisco, quiero sumar. Eh, Acepta un poco más la implantación subóptima, los implantes, los discos con sujeción primaria, es decir, con quillas, que las implantaciones subóptimas, los implantes o los dispositivos que no tienen quillas. Este tiene quilla, tal vez no está es una implantación óptima, tal vez es subóptima, pero el tener quilla le da un poco de ventaja sobre si hubiesen escogido otra prótesis. Doctor Bellera, doctor Bellera, fíjese que la experiencia que usted tiene para
para LIF, que si fuese quirúrgica este caso, ¿usted qué hubiera optado por hacer la fusión o la artroplastía? Bueno, Una esa es una mujer, excelente pregunta, doctor Guzmán. Iba a cerrar con algunos comentarios sobre el reemplazo discal total. Yo tuve la fortuna de compartir con el profesor Pimenta entre el 2002 y el 2004 y formar parte del estudio multicéntrico del Charité para la FDA. E incluso tuve contrato con Depuy Spine para lanzar el Charité en Latinoamérica. México lo visité muchísimas veces por esta razón. Hicimos el primer laboratorio de cadáver para Charité en el laboratorio de la UNAM, etcétera. Nos aprendimos de memoria y soñamos con el mundo mejor, sin armas, como como dice el librito. Desde el 2020 no hago artroplastia porque tengo una visión muy crítica de ella. Yo quisiera preguntar si en la audiencia hay alguien que tenga por lo menos 15 años de posoperado a algún paciente con artroplastia. Me da mucho temor ver mis pacientes, que son cerca de 400 pacientes con artroplastia. He tenido que revisar dos pacientes, uno con un Charité y otro con un Baguera, ambos, como pueden ver, sin sistema de fijación primaria, sin quillas, sino con dientes. Pero lo que más miedo me da, los pacientes están muy bien. Tengo pacientes desde el 2003, 22 años de posoperado. Están bien, pero cada vez que van a la consulta y veo en muchos de ellos signos de osteolisis y de aflojamiento de los sistemas, rezo porque se fusionen. Entonces, quisiera saber si en la audiencia hay médicos que tengan pacientes de más de 10 años y si han visto lo que lamentablemente va a suceder en todos los sistemas móviles, como pasaron con los tornillos de no fusión, DSS, Dynasty, etcétera, que terminan todos aflojándose porque estamos hablando de una interfase móvil contra un hueso y que termina cediendo, pues, generalmente el hueso. Veo con bastante preocupación que la mayoría de estos sistemas en algún momento se van a aflojar, e incluso con fractura, hundimiento, fractura del emplay, hundimiento de la prótesis, que sería lo de menos. E incluso muchos de estos pacientes que tienen hundimiento están asintomáticos. El problema es si hacen una migración de los sistemas. Entonces, hoy veo con muy ojo crítico la indicación de una artroplastia. A su pregunta, hoy le hubiese hecho un ALIF standalone. Porque ahora yo creo que tengo una charla sobre eso y termino diciendo a mi criterio cuál es el disco artificial mejor, no ideal, porque no existe. El elastomérico, el que soportara carga axial, sería el ideal, que no existe. Pero ¿cuál es de los menos malos? Pues un sistema de quilla semicontreñido, porque les voy a regalar a la audiencia a través del chat un trabajo bastante crítico, porque la pregunta es, si el primer disco se lanzó en octubre del 2004, que fue el Charité, ¿por qué no ha crecido de igual forma la colocación de discos como ha crecido el ALIF? Esa es una pregunta para llevarse a casa. ¿Será que hemos visto en el camino que las cosas que biomecánica, cinemática, elementos finitos en laboratorio y en animales no se dieron en estos 20 años? Entonces, es algo crítico. Yo sé que la industria empuja estar de moda, es hacer artroplastia, pero yo creo que hay que verlo con ojo crítico y revisar nuestros pacientes que tienen más de 10 años. Clínicamente probablemente están bien porque la cobertura del implante es muy buena, pero con riesgos, con evidencia de fatiga del hueso, con liberación de partículas en muchos,
y en estos sistemas que eran plástico, metal, con ruptura del plástico, y muchos de ellos con fragmentos, con polimorfos nucleares típicos, pero que hablan del fallo del sistema. Entonces hay que verlo con ojo crítico, sobre todo para los jóvenes que están ahí detrás de esa pantalla y que piensan pues que la artroplastía es lo ideal. Está demostrado que la artroplastía a un nivel funcionan idéntico en cuanto a la evolución clínica, a la sobrecarga del nivel adyacente, que una LIF. No así, en este trabajo lo van a revisar incluso por marcas, la sobrecarga sobre la faceta, sobre todo en rotación, produciendo artritis facetaria y produciendo lesión de la pars. A su pregunta, doctor Humán, le hubiese hecho un ALIF standalone. Ok. También Muchas gracias. está el doctor Vela, a ver si nos escucha, si nos puede dar algún comentario. Ahí está, por ahí anda, el doctor Pablo Vela. Doc, buenas noches, ¿nos escucha por ahí? Luego se esconde el doc. Entonces, en pocas palabras, ¿es fusión o no fusión en pacientes para técnica del abordaje anterior para problema de tipo discal? ¿Fusión o no fusión, doctor Bellera? Ajá. Esa es una excelente pregunta. Yo creo que la indicación que dejaría yo artroplastia, es artroplastia en una cirugía de más de un nivel, en el nivel superior, un sistema con quilla, un sistema semicontreñido y en pacientes pues sin las contraindicaciones que dijimos antes. Yo quiero que revisen, tuvimos la suerte de hacer la primera publicación que se hizo sobre degeneración facetaria y por casualidad la publicamos en el 2003 o 2004, no recuerdo bien, en el Acta Mexicana. Fue la primera clasificación de degeneración facetaria para tener una guía en cuál paciente colocar un disco artificial y cuál no. Entonces, contando con todas esas indicaciones, criterios de inclusión, yo creo que en las implantaciones múltiples, híbridas, ALIF, disco, colocando el disco en el nivel superior. Gracias. Ok. ¿Algún otro comentario para el doctor César Iván Hernández? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Porque en el chat parece que ya Ya. todos optaron igual por manejo conservador, algunos que una nucleoplastía, etcétera. Sí, solamente comentar, doctor Guzmán, la primera prótesis que se puso en México fue la PRODIS en el Instituto Nacional de Rehabilitación por el grupo que trabajamos ahí. En el 2002 fue PRODIS y a partir de entonces empezamos a trabajar buscando precisamente los criterios para poder colocar con seguridad la prótesis. Uno de ellos era precisamente abarcar prácticamente toda la plataforma de la vértebra. Y bueno, tenemos que recordar que la biomecánica de cualquier prótesis que me digas, la que sea, no va a igualar a la biomecánica del disco intervertebral. En este caso, a los niveles bajos, L4, L5, L3, L4, cuando se colocan ahí, tenemos que pensar que el centro de rotación de la vértebra o de movimiento más que de rotación es posterior, es mucho más posterior y tenemos que dejar la prótesis lo más posterior posible, lo que nos permita la plataforma. En el caso específico que estamos viendo, yo les quisiera dejar una duda y a la vez una pregunta es, ¿qué tanta experiencia o qué tanta indicación tendría hacer una ligamentoplastia en este tipo de pacientes con lesiones mínimas y con dolor mínimo? Porque fue parte de las preguntas que nos hicimos en algún momento nosotros en el grupo
y que pensamos que pudiera ser útil, pero no sé qué opinión tengan ustedes. Si le contestan, me dice Ligamentoplastia interespinosa. ligamentoplastia interespinosa. Interespinosa, sí. No estoy hablando de espaciadores, ¿eh? No, no, habla de cuando inició el Instituto Nacional con Corion o con Eso fue Dalos o con sí, con Dalos. Dalos y con Corion. Sí, sí, sí. Con Corion, sí. Eh, Antes de contestarle esa pregunta, fíjese que la historia en México de la artroplastía lumbar fue como un boom, inició de una manera muy rápida, pero fue desapareciendo poco a poco. No sé si sea uno por costos, la otra porque empezaban a haber fallas del implante, porque se requería de una curva de aprendizaje para poder hacer la colocación. Si nosotros nos vamos a Europa actualmente, por ejemplo, en Madrid en el Hospital Rubens, con el doctor, acá le digo, el doctor Santos, tiene mucha experiencia en artroplastía de disco, pero se fue desapareciendo la artroplastía en México y empezó lo que era la caja intersomática, lo que es el ALIF, ¿sí? O la fusión, que tenía mejores resultados y México creo que empezó a disminuir la artroplastía por lo mismo, porque no había una... En el mundo se empezó a disminuir, pero hubo una causa principal, que fue la sobreindicación de la atoplastía en los padecimientos de columna vertebral. Y en ello intervinieron muchos médicos muy famosos europeos. El mismo doctor Pimenta hizo casos en los que se había sobreindicación de una atoplastía, ¿no? Pero yo creo que esa fue una de las razones más poderosas, que empezaron a haber resultados adversos y que se dejó yo le llamo fijación dinámica, porque estamos arreglando algo, estamos haciendo algo que mantenga movimiento. Entonces, esto ocasionó que esa idea de mantener el movimiento se dejara, se abandonara por propiamente quitar el movimiento con tratamientos como el PLIF, el ALIS, todas estas técnicas de artrodesis. Pues yo creo que usted tiene la historia, doctor Miramontes, del Corion y del Dalos. Sí, nosotros lo empezamos a utilizar hace años, y yo lo hacía en pacientes con algún canal lumbar estrecho, donde ya el ligamento suprainterespinoso estaba afectado y había ya algo de inestabilidad en la parte del arco posterior, o lo utilizábamos después de una disectomía simple y utilizábamos, no el Corion, yo nunca utilicé, aunque está descrito en la literatura que le empezó a poner el doctor Reyes Sánchez y el doctor Miguel Rosales, pero yo creo que Corion o la ligamentoplastia nace ahí en el instituto. No sé usted, la verdad no supe si usted hacía este tipo de técnicas, pero fue algo que pasó a la historia, y llega el tornillo, ¿no? El tornillo pedicular, que, vamos, sin duda fue lo que revolucionó la cirugía en el mundo, ¿no? ¿Sí le contesté su pregunta? Parece que no. No, solamente quería saber si tenían alguna experiencia, porque en algún momento en ese tipo de pacientes con hernias muy pequeñitas o con solamente lesión del anillo fibroso, nosotros llegamos a realizar ligamentoplastia, tratando de hacer una especie de ligamentotaxia del anillo fibroso para quitar esa prominencia, esa protrusión, y mejorar un poquito la estabilidad. Hicimos algunos estudios en la Universidad de la UNAM, en las máquinas, para ver qué tanto soportaba y qué tanto nos daba de estabilidad, y vimos que funcionaba, por lo menos en el laboratorio, pero no terminamos nunca de hacer un protocolo adecuado, ni nunca terminamos. Se inició alguna vez algún trabajo, pero nunca logramos terminarlo. Pero bueno,
mi inquietud, saber si alguien tenía por lo menos la idea de hacer algún componente quirúrgico ya un poquito más dinámico, más que empezar a hacer algo que si lo vemos en la naturaleza, pues la artrodesis es antinatural, ¿no? Mantener el movimiento creo que sería lo que deberíamos tener los cirujanos de columna en mente. Gracias, doctor. Doctor Sosa, si nos hace favor, doctor Bellera, de poder cerrar esta plática tan excelente. Hubo mucha controversia, la verdad. Son de las cosas muy importantes. Todavía faltan las conclusiones del doctor, ya que terminen las conclusiones, Sí, bueno, maestro. ya para acabar. Sí, Es que ya, como ya sí, las vi, muy, digo, ya muy las tengo interesante. de pausa. Sí, bueno, ya volviendo así como un repaso, pues sí es importante, como dice, como comentan todos los comentarios que nos hicieron doctores, pues la evaluación eh, completa, complementaria de la columna, como digo, en 360 grados, los elementos anteriores, posteriores, el tener conocimientos de estas técnicas, tanto de fijación como de, como comentan también, de preservar la movilidad, que como cirujanos de columna, pues tenemos que tener en cuenta. Creo que este tipo de foros pues también nos ayuda a nosotros como cirujanos jóvenes a adquirir o a entender mucho de la experiencia que ustedes ya han tenido a lo largo de los años, ¿no? Y que a lo mejor, como dices, para nosotros es algo nuevo, novedoso, estas técnicas de artroplastía. A lo mejor sabemos que esto pues no tiene 1 o 2 años que llegó al país, ¿no? Que ya lleva mucho más tiempo y que ustedes pues han visto estos resultados ya con una evolución, con un seguimiento mayor, ¿no? Que el que nosotros todavía podemos tener. Pues muchas gracias por su atención. Digo, pues estamos aquí en el ISTE 20 de noviembre, pues parte de nuestro equipo, de los maestros y nuestros compañeros. Muchas gracias y linda noche. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias al doctor César Iván Hernández, al doctor Guzmán, al doctor Sosa y a las 105 personas que en su momento estuvieron conectados. La invitación es para el próximo lunes a la misma hora, para el Spine Webinar número 114. Es la segunda tanda de abordaje anteriores, laterales y oblicuos, todos retroperitoneales. Y de verdad que agradezco la oportunidad de compartir con ustedes y de seguir aprendiendo de un público y de una aula tan selecta. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias.